Hoy vamos a hablar de elaboración de quesos con leches especiales, podríamos llamar también elaboración de quesos con leches no tradicionales. En general venimos hablando eh, de todo lo que tiene que ver con lo que es leche de vaca, por ahí en distintas razas, pero más puntualmente en todo lo que tiene que ver con leche de vaca. Y un poco también es interesante en el mundo del queso conocer eh, elaboraciones que se hacen con otro tipo de leche, fundamentalmente leche de cabra, leche de oveja, leche de búfala, muy poco en el país, pero algo se hace. Mundialmente está creciendo cada vez más todo el tema de leche de búfala. Y esos son los distintos quesos un poco que vamos a ver hoy. Quesos de leche no tradicionales, los quesos de cabra, oveja y búfala, se encuentran dentro de los quesos denominados también de leches finas o leches especiales. Son considerados como quesos gourmet. No hay grandes fábricas que se dediquen a la elaboración de este tipo de quesos. Eh, una fábrica muy conocida, o de las más conocidas, por lo menos por la zona y en la provincia, es Granja Piedras Blancas, que está en Suipacha. Ahí, en esa fábrica, en épocas de presencialidad, nos permiten hacer visitas y también compramos leche, 100 litros de leche de cabra para hacer un trabajo práctico que es el queso lusignan, uno de los quesos que vamos a ver acá. Y son productos, eh, tanto la leche de cabra como leche de oveja y leche de búfala, eh, digamos, los volúmenes que se recolectan de leche diariamente son mucho menores a los que puede ser una leche de vaca. Entonces, eh, no son grandes cantidades, grandes volúmenes de leche como para hacer, así como tenemos las grandes fábricas de quesos de vaca en quesos de este tipo de especies. Pero las fábricas que se dedican a eso son productos, digamos, reconocidos, muy, digamos, distintivos, diferentes del resto. Por eso también se los llama así como tipo gourmet. Fundamentalmente un nicho donde se comporta muy bien toda la venta de este tipo de productos en Capital Federal y alrededores. De alguna manera es en donde la venta es mayoritaria, otros estilos, otras formas de consumo. Todo el tema de gourmet está mucho más avanzado, por ahí más concentrado en este tipo de lugares. No quiere decir que en el interior no se consuma. Los quesos de cabra, quesos de oveja, también a nivel país se hacen en muchos lados. Tiene que ver también mucho con lo que es Santiago del Estero, o Salta, Tucumán, ese tipo de localidades donde hay mucho ganado, mucha cabra. Se hacen muchas elaboraciones de este tipo de quesos. Ahí uno puede encontrar, al hacer alguna visita al norte del país, algunos quesos muy tradicionales o muy quesitos de campo de cabra. Y bueno, el queso de cabra, queso de oveja, fundamentalmente cabra más al norte, de oveja se encuentra un poco más al sur, pero los de cabra, digamos, y los de ovejas tienen la particularidad que son diferentes en cuanto a lo que es sabor, aroma de los quesos, pero cuando hablaba de Piedras Blancas, una empresa que los industrializa de manera tal que hace tratamiento térmico, bueno, tiene un cuidado de ganado caprino muy, muy particular. Hay zonas que por ahí no están cuidados esas pautas para trabajar con las cabras
y bueno, y a veces en ciertos casos tampoco se hacen los tratamientos térmicos o cuestiones que tengan que ver con la elaboración de quesos. Y bueno, ahí es todo lo que es concentrar esos sabores es más intenso. Pero bien, eh, si hacemos o vemos un cuadro en donde tenemos la composición de lo que tiene que ver con la leche de este tipo o de cada una de estas especies, vamos a ver que se encuentran diferencias importantes. Agua, proteínas, lípidos, glúcidos, minerales, la composición de lo que puede tener una leche. Conocemos la leche de vaca que hemos estado mencionando desde el principio del cuatrimestre. Hablamos de promedios. Promedios en cierta época del año, no quiere decir que esto se mantenga a lo largo del año. Ustedes saben que las variaciones con la raza también tienen que ver, la época del año, bueno, todo eso tiene que ver. Y lo que decíamos que tiene que ver con la especie también. En este caso, una leche de vaca, hablamos de un 88% de agua, 3,2 de proteínas, 3,4 de materia grasa, 4,7 de lactosa, de glúcidos, y un 0,7% de minerales. La leche, digamos, de mujer, normal, estamos en 87% de agua, 1,1 de proteínas, 4,5 de lípidos, 7,6 de glúcidos, 0,3 de minerales, simplemente a modo comparativo. Y después tenemos leche de búfala, oveja y cabra, que son las que de alguna manera vamos a ver un poco en la charla de hoy, que son las leches que conocemos, por lo menos los quesos de ese tipo de leche. Hay leches, como ven ahí en el cuadro, de burra, de yegua y de camella. No tengo conocimiento, puede llegar a haber elaboración de quesos de burra, ni de yegua, ni de camella, pero puede llegar a haber. En lo que respecta a búfala, oveja y cabra, vamos a ver cómo varían la composición, fundamentalmente en lo que es proteínas y materia grasa. Si nos centramos en lo que es oveja, es la que mayor composición en cuanto a proteínas va a tener, estamos hablando de un 5,5%, frente al 3,2% de una vaca, frente al 4%, que es alto, de una búfala, y al 3,8%, que también es un poco alto, de una leche de cabra. Pero la composición proteica en estos tres tipos de especies son bastante más altas que lo que es en una leche de vaca que normalmente venimos trabajando. Y en materia grasa pasa algo similar. También en oveja es casi más alta, no, porque en búfala es 7,5%, en oveja 7%, y en cabra más alta, pero un 4,3%. La leche de cabra en composición cualitativa, cuantitativa, digamos, se asemeja a lo que es una leche de una vaca Jersey, por ejemplo, pero acá también la diferencia es que esa materia grasa, esos lípidos que conforman la materia grasa de la leche de búfala, de oveja y de cabra, son particulares y generan, digamos, otro tipo de ácidos grasos libres, después en lo que es la lipólisis, que esos van a generar productos que son diferentes a los normales o a los conocidos ya de leche de vaca. Con lo cual es una de las cuestiones más representativas en cuanto a consumir, por ejemplo, un queso de cabra y sentirlo con un gusto diferente, más intenso a lo que puede ser un queso de vaca. Cuando hacemos el práctico en la universidad, podemos comparar, hacemos ese queso lusignan en la paila que vamos a hacer el queso azul en 100 litros. La elaboración es exactamente la misma a un queso cremoso. La materia grasa es la que corresponde al queso de cabra, así como hacemos con el queso cremoso.
fermentos son similares, en general termófilos, pero, digamos, el desarrollo del flavor es distinto. Se pasteuriza la leche, todo el tratamiento térmico que se requiere. El flavor es mucho más intenso justamente por la participación de productos que tanto en la proteólisis como en la lipólisis se obtienen. Fundamentalmente en la lipólisis tiene que ver con esos ácidos grasos libres esos ácidos grasos volátiles que se generan y dan esas características propias de cada queso. Bueno, en lo que tiene que ver con lactosa, ahí no hay tanta diferencia, y en cuanto a minerales tampoco hay tanta diferencia. No da mucho para analizar lo que es la leche de burra, yegua y camella. Bueno, ahí vemos que la burra tiene mucho menos proteína, la yegua también, camella más o menos, pero sinceramente no conozco, puede haber alguien que me diga que conoce algún queso elaborado con ese tipo de especies. Por ahora no se conoce. Por eso nos centramos más que todo en cabra, oveja y búfala, que son los más conocidos. Que un producto esté contemplado y amparado en el Código Alimentario Argentino significa que todos los que lo producen y consumen hablan de un mismo idioma, en un mismo idioma en cuanto a las características y estándares de calidad. Hasta hace un tiempo no estaba todavía en el Código Alimentario Argentino amparado, digamos, los quesos de cabra. Recientemente se han incorporado artículos que contemplan estos productos. No sé que están, los códigos no los he leído así por arriba, no los cito porque hay que buscarlos, pero bueno, eso sería un trabajo que nos puede quedar pendiente, buscar en donde citan este tipo de quesos y analizar un poco qué es lo que dice el código. Pero hace muchos años no había absolutamente nada en el Código Alimentario Argentino. Ahora ya por lo menos hay algún artículo que habla de este tipo de productos. En el país hay establecimientos ubicados en la región pampeana, patagónica, cuyana y en el noroeste de Argentina, que producen 55 variedades de quesos de este tipo. Vamos a lo que son los quesos de cabra. Las cabras producen leche con características singulares otorgadas por su composición quali y cuantitativa diferencial con respecto a otras leches. Por lo tanto, las cualidades sensoriales de los quesos son marcadamente diferentes a los de vaca u otra especie. Esta es una característica bien distintiva. El color siempre es blanco en los quesos jóvenes, a grisáceo, marfil, amarillento en los más madurados, debido a que la leche de cabra no posee carotenos, pigmentos que presentes en los glóbulos grasos y que confieren el color a los quesos. Esta es una de los fundamentos principales. ¿Por qué? Por ejemplo, un cremoso de vaca a los 20 días de maduración va a tener un color blanco amarillento, no va a ser totalmente blanco. Y un queso de cabra, como este que decíamos, el Lusignan, que lo hacemos similar a un queso cremoso, va a ser netamente blanco, pero un blanco bien diferente a lo que es un queso cremoso, y tiene que ver justamente por la pigmentación esta que se refiere a la materia grasa que contiene esos pigmentos en la leche de vaca y no los tiene, no los posee en la leche de cabra. Entonces, el tema del aspecto interior, del color mucho más blanco, se refiere un poco a esta particularidad. Siempre se debe buscar el olor y aroma característico, cabra animal, que se explica gracias a la presencia de ácidos grasos volátiles, cáprico, caprílico y caproico. Esos ácidos grasos volátiles, el cáprico, caprílico y caproico, son, digamos, otra de las características que tienen que ver con lo que encierra o lo que está dentro de lo que es un queso de cabra. Muy aromáticos, presentes en alta cantidad en leche de cabra y que son liberados en el transcurso de la maduración del queso, en lo que es la lipólisis. Por eso, más allá de que, como decíamos, cuantitativamente
contienen mayor cantidad de materia grasa y proteína, también cualitativamente generan otros tipos de productos que no son tan comunes en una leche de vaca. De ahí que después, en la maduración, todo ese proceso enzimático que venimos hablando, y que se generan los productos por la hidrólisis, por un lado de las proteínas, pero fundamentalmente en este tipo de queso, por el lado de la materia grasa, de los ácidos grasos, que generan este tipo de ácidos grasos volátiles que son muy, pero muy característicos a la hora de consumir un queso de este tipo, de estas características. Siempre el olor y aroma son muy intensos y de persistencia larga en boca. Al principio yo les decía que por ahí en las zonas, en el norte del país, eh, cuando uno puede llegar a viajar en alguna excursión, un quesito tipo los que son los quesos de campo acá sobre las rutas, hay también esos quesitos muy artesanales de cabra, y se intensifica toda esa potencia que tienen, por un lado porque si no se hace un tratamiento térmico, la cantidad de bacterias genuinas que tienen van a participar de manera mucho más activa en la maduración, y también tiene que ver un poco con cómo se crían y cómo conviven, digamos, las cabras en esos ámbitos. Y las pasturas y la alimentación que consumen suelen ser diferentes en esas zonas del norte del país. Con lo cual, hacen que todavía esté mucho más pronunciado esos efectos intensos, esa persistencia de la que hablamos. Los que han tenido oportunidad de consumir un queso de cabra, a lo mejor pueden haber apreciado esa diferencia. Los que no lo han hecho, eh, es bueno que en algún momento puedan llegar a probarlo como para por lo menos saber de lo que estamos hablando. Ahí vemos una foto en este caso, ya son quesos tipo semiduros o duros, que los hay, y vemos que son interiormente muy blancos, justamente por lo que decíamos de la carencia de pigmentación en los carotenos de la materia grasa de la leche de cabra. Ahí vemos, un queso tipo, así como está el camembert, que dábamos el otro día, un queso con hongos de leche de vaca, también está el cabrambert, que es un queso con hongos de leche de cabra. Es un queso muy especial. Se imaginan si ya decimos que el camembert es un queso que es intenso por todo lo que tiene que ver el trabajo del Penicillium candidum o del Penicillium camemberti en la maduración del queso. Si encima lo elaboramos con leche de cabra, con todas las características, cuestiones que estamos hablando, es un queso que no es para un consumo, digamos, de alguien que no esté acostumbrado a comer ese tipo de quesos, es para sentarse a decir, bueno, me voy a comer una picada con este queso. Por ahí va a probar un pedacito y va a decir, ¡wow! La pucha, es intenso. Pero ya les digo, hay paladares distintos, hay costumbres distintas y hay lugares distintos. Decíamos el otro día que en Francia, por ejemplo, este tipo de quesos es altamente consumido porque ya se crían, digamos, con ese consumo, con esas costumbres, y bueno, entonces después viene Argentina a comer un queso cremoso normal, por más lindo que esté, va a ser suave en comparación con ese tipo de queso. Pero son elaboraciones distintas, quesos totalmente distintos. Nuevamente, el objetivo de la cursada es que, por ejemplo, distinguir, digamos, lo intenso de un queso con hongos. No vamos a probar estaría bueno conseguir un camembert para decir, bueno, este es un queso de cabra y con hongos, frente a un queso cremoso normal. Toda la diferencia, digamos, expuesta de las intensidades, de los olores, de sabores que hay presente, incluso de la textura, hay una diferencia importante.
Es importante resaltar que muchos de estos quesos se elaboran en regiones puntuales y pequeñas, por lo cual es muy habitual encontrar notas de flavor determinadas por las características de la región de origen, un poco lo que decimos hace un ratito. Por ejemplo, notas como a pasto, herbáceo, hierbas frescas y especies, entre otros. Eh, digamos, en catas de quesos o en concursos de quesos nos hemos encontrado con los quesos, por ejemplo, de Piedras Blancas o de alguna otra fábrica que elaboran industrialmente, que son, digamos, como más suaves también por lo que decíamos de la región. Y también hemos eh, trabajado o, digamos, probado quesos que han venido del norte a competir, y claro, más allá de los animales a lo mejor distintos, tiene que ver con la alimentación. Y hay lugares que es muy marcada esa alimentación que hace que se reproduzca, digamos, directamente lo que tiene que ver con la intensidad del queso. Más si no sabemos, creeríamos que no, porque cuando es una cata, un concurso, tiene que ser leches pasteurizadas, pero bueno, a veces no queda claro si realmente lo es. Las propiedades nutricionales de la leche de cabra, en gran parte desconocidas por los consumidores, como su bajo contenido en colesterol, favorecen la absorción de grasa, proteínas, calcio y otros minerales de la dieta, según la FAO. Hay un tema específicamente con la proteína de cabra. Es una buena opción frente a los cuadros de alergias a la proteína de la leche de vaca, dado que la leche de cabra es hipoalergénica. No posee una determinada fracción proteica en la leche, que es la principal responsable de las alergias de los niños a la leche de vaca. Esto es digamos, un malestar, una enfermedad no demasiado difundida, pero que se da en muchos niños que tienen como un problema frente a la leche de vaca, que tiene que ver con un tipo de proteína o algo de una fracción de proteína que no es tolerada, digamos, por el individuo, por la persona. Y la leche de cabra no posee esa misma proteína, con lo cual, digamos, puede hacer la ingesta de leche, nada más que, en vez de leche de vaca, leche de cabra. Por ahí es consumir de la misma manera que consumimos leche de vaca fluida, una leche de cabra, por todo esto que estamos diciendo de los ácidos grasos, todo ese tipo de cuestiones que tiene la leche ya de por sí en su composición, no es de lo más agradable que podamos tener. Pero si es un chico que inicialmente no le hace bien la leche de vaca por eso y se acostumbra a tomar leche de cabra, tal vez crezca conociendo esta leche de cabra y los efectos, digamos, nutricionalmente le va a cubrir todo lo necesario como una leche de vaca y aún más porque no va a tener ningún tipo de problema justamente por esta diferenciación que tiene que ver con ese tipo de proteína. Acá hay un queso de cabra por fuera y un queso de cabra con hongos por dentro. Vean también el interior, lo blanco que es, y el hecho de tener hongos, bueno, ahí tiene todo un tema de proteólisis que estuvimos viendo el otro día de cómo en el centro del queso suele ser distinto a la periferia. Ahí todavía está con poca maduración. La mayoría de los quesos elaborados con leche de esta especie son de pasta blanda, por lo tanto, aquí es donde se encuentra la mayor variedad. Pueden presentarse solos o con especias, elaborados por acción del cuajo coagulante o ácidos, bacterias lácticas con mohos en la corteza y madurados de una semana a un mes aproximadamente. Todos los quesos deberán ser elaborados con leche previamente pasteurizada, tal como establece la normativa en nuestro país. Eso es, digamos, a nivel Código Alimentario argentino, tiene que ser así. Y acá empezamos con algunos tipos de quesos de cabra. Queso chevrol, de pasta blanda y cremosa, suave, de forma cilíndrica, con hongos blancos en superficie, comestibles. Su característica principal es su formato
Práctico para utilizar en tablas de quesos, canapés, pizzas de rúcula. Si bien es originario de Francia, en Argentina también se lo produce con buenos resultados. La mayoría de las fotos, bueno, acá le hacemos un poco no es que le hagamos publicidad a piedras blancas, pero bueno, es en donde encontramos las fotos de una empresa conocida y que hacen ese tipo de quesos, así que bueno, se podría haber tampado, pero como son amigos de la casa, los publicitamos. El queso Lusignan, justamente el queso que hemos hecho y normalmente en los prácticos en la planta lo hacemos, es más característico, más fáciles para hacer porque se le decía tipo queso cremosos. El que hacemos nosotros, acá van a ver que es un queso, bueno, de pasta blanda, semigraso graso, elaborado con leche de cabra entera pasteurizada. Su falta de corteza debido a una maduración corta, unas 2 semanas, revela una pasta fresca, color blanco puro, que una vez enmoldada se deja drenar libremente, aunque algunas veces, sin embargo, también se prensa. La textura es suave y esponjosa, el aroma es láctico y caprino, su sabor fresco y dulce se deshace en la boca como manteca. Eso sería queso Lusignan, es un queso cremoso. Puede ser que este queso también se le agreguen hongos, ahí tiene como la superficie, el agregado del Penicillium candidum o Camemberti por fuera, pero si no, tranquilamente puede ser sin nada como un queso cremoso, que lo hacemos nosotros, de esa manera, y la única diferencia es que está elaborado con leche de cabra y no con leche de vaca. Y es una cabra amigable, le llamamos nosotros, porque tiene un sabor intenso, pero dentro de todo es algo muy, como decíamos recién, muy amigable. El queso que mencionamos recién, Camembert o Camembert, Camembert o el brie tradicional de vaca, si lo hacemos con leche de cabra, le vamos a llamar Camembert o Camembert, de pasta semiblanda y cremosa, semiblanda más que semiblanda es más blanda, pero bueno, esto está extraído también de una publicación especial que hay con este tipo de quesos, con siembra de hongos blancos en la superficie, por eso claro, lo de comestibles también, copiado así como estaba, que le confiere un aspecto blanco aterciopelado cuando el queso es joven, con la maduración se vuelve amarillenta, con tonos amoniacales en nariz, a medida que va pasando el tiempo, la intensa proteólisis hace que este, encontremos ese amoníaco que es tan característico en los quesos muy madurados, el Camembert o el Brie, y bueno, con leche de cabra más todavía intensos, a la vez que su interior se vuelve más cremoso y el sabor más intenso. El color de la masa es blanco absoluto debido a la ausencia de beta-caroteno en la leche de cabra originaria de Francia. Y lo mismo, así como veíamos el otro día que el Brie era la rueda grande y el Camembert era el queso más chiquito, de 500 gramos, no más de 500 gramos, el Camembert y el Camembert es similar. Otro de los quesos conocidos es el queso Cendré, elaborado con leche entera pasteurizada de cabra. La textura del Cendré de Niort es untuosa y fundente. Su corteza enmohecida está ligeramente cubierta de cenizas de carbón vegetal. O sea, tiene hongos en superficie, pero a su vez tiene un carbón vegetal que hace que sea de coloración oscura, negro. La ceniza se rocía, gris, negro, la ceniza se rocía sobre los quesos frescos o los quesos que se van a madurar. Crea una corteza gris enmohecida en los quesos. La pasta es blanca y brillante, característica de los quesos de leche de cabra. El sabor es fresco y herbáceo, con un toque de sal, típico queso del centro de Francia. Sus aromas son lácticos y rústicos. Cuando habla de rústicos son intensos, fuertes, cabra. La maduración del Cendré de Niort oscila entre 3 a 5 semanas. Si extendemos la maduración de hasta 10 semanas, se desarrolla un poco de acidez muy agradable, depende para quién, muy agradable para los que están acostumbrados a consumir este tipo de productos. Hay que tener cuidado con los que no. Pero bueno, ese es ese tipo de queso. El queso crottin de pasta blanda
semigraso a graso elaborado con leche de cabra entera pasteurizada y muy poco cuajo a temperatura alta. El sabor de crotín de Chavignol es sutil, ligeramente ácido, nos recuerda a la nuez. En su juventud, su pasta es sólida y compacta y su corteza de color marfil. A medida que madura, la pasta se torna desmenuzable y la corteza de un tono azulado. Su pasta firme y blanca se vuelve quebradiza a medida que la maduración se lleva a cabo y desprende un ligero olor caprino con un sabor característico en la boca. Bueno, el queso crotín es un queso también muy intenso, muy ácido, muy poco cuajo a temperatura alta. Muy poco cuajo es más tendiendo a una coagulación láctica o ácida. El queso pirámide es uno de los quesos franceses de forma más llamativa, justamente tiene que ver con lo que es similar a una pirámide. Son romas. En el queso pirámide se diferencia entre blanco y negro. El negro proviene de un carbón vegetal que debe extraer al queso joven la humedad. Las pirámides blancas toman un color marrón con el aumento de la maduración. Partiendo del color se deduce el grano de madurez. Tienen masa blanca y blanda y marcado sabor a cabra. Cuando se corta el queso aparece una bonita pasta blanca que presenta una textura algo yesosa en el centro que se va volviendo tierna y cremosa hasta llegar casi a líquida justo debajo de la corteza. Tiene que ver también con lo que hablamos de las distintas y diferentes proteólisis. El queso Saint-Julien, este queso tiene sus orígenes en Francia, en nuestro país se lo elabora con leche de cabra y goza de una excelente reputación, de pasta semiblanda, cremosa y siembra de hongos blancos en superficies como estilo, por supuesto, que le confieren un aspecto blanco aterciopelado. Cuando el queso es joven, blanco aterciopelado. Con la maduración se vuelve amarillento con tonos amoniacales en nariz y el sabor más intenso, incluso picante. El periodo apto para el consumo es de hasta 60 días desde la fecha de elaboración. Ahí lo que decíamos, cuando quesos con hongo, independientemente de que sea de cabra, en el centro se lo ve de un aspecto y alrededor, entre lo que es el centro y la cáscara, otro aspecto. Somos como tres texturas diferentes. Eso tiene que ver por la proteólisis que le da el hongo que se ha sembrado. Que también son en superficies tipo el Penicillium candidum o el Camemberti, más allá de que en Francia se pueden utilizar otro tipo de hongos y levaduras que hablamos el otro día también. Pero un poco hablando de lo que se ve acá es eso. El queso Saint-Mauré, originario del centro de Francia, obtuvo su denominación de origen protegida en 1990. Es un queso a base de leche de cabra. Saint-Mauré de Touraine es fácilmente reconocido por un tallo de centeno que lo atraviesa a lo largo por el centro. El queso está cubierto con cenizas de vegetales y presenta una fina e irregular corteza enmohecida de color grisáceo claro con matices azulados. Su pasta es lisa y homogénea con suave y delicada textura de color blanco marfil, sabor lechoso con notas cítricas, ligeramente salado, inconfundible y pronunciado aroma de quesos caprinos con dejo a nueces frescos. El queso cabra untar, este también es de coagulación ácida, fresco, de color intenso y su alta humedad de aroma suave, delicado y lentamente acidulado. Su textura es granular, originario del sureste francés, incorporado por los árabes a partir de su llegada a dicha región. Ideal para relleno de pastas como sustituto de la ricota, desgranado en ensaladas, rebozado y frito en oliva, en platos de queso acompañado con hierbas frescas, cibulet o albahaca, en postres como cheesecake, mousse, panna cotta o helado. El periodo apto para el consumo es de 30 días de la fecha de elaboración. Queso cabra untar. Este también es de los quesos de cabra uno de los más intensos que existen, porque además de la cabra es toda la acidez de la cuajada láctica, bueno, es intenso. El queso feta ya tiene otra textura. Acá es más que pasta semiblanda, es más un queso semiduro. Sabor levemente picante y salado debido a su maduración en salmuera, de allí la denominación de feta, es originario del sureste europeo, Grecia, Bulgaria, Turquía.
Ideal para ensaladas, marinado con hierbas y oliva o en platos de queso. El periodo apto para el consumo es de 6 meses desde la fecha de elaboración. Ven que ya está más sostenido. El queso feta es un queso muy tradicional en algunos países de Europa, en Grecia, por ejemplo. Se hace también con leche de vaca y se hace con leche de cabra. Suele ser, sí, bastante más ácido, digamos, que otro tipo de quesos y más salado. El queso chevrotín ya es un queso de pasta semidura. Su sabor es intenso con leve picor, típico de los quesos duros y suave de hijo caprino. Es un queso de pasta prensada sin cocer, con corteza lavada, recubierta total o parcialmente al final del periodo de maduración por una fina espuma blanca compuesta básicamente por geotricho. La corteza es blanca son rosada, tiene una pasta flexible y consistente al gusto sutil. El periodo apto para el consumo es hasta 1 año desde la fecha de elaboración, con estacionamiento mínimo de 3 meses. Originario de Francia, posee denominación de origen protegido, se elabora también en Argentina con muy buenos resultados. El chevrotín de piedras blancas, ahí acá dice que puede tener alguna corteza de geotrichum o de alguna otra, pero en el que se hace acá no, simplemente tiene los fermentos clásicos. Hemos hecho en quesos 2 algún práctico en la universidad con queso también, queso semiduro de cabra. Es un rico queso, es intenso, pero ya es un Gouda, un poco más que un Gouda, pero de leche de cabra. Es interesante, digamos, como producto. Por ahí ya no se siente tanto la cabra como se siente en un queso de más alta humedad. Pasamos a lo que son las leches de oveja. Las ovejas producen leche con características singulares otorgadas por su composición, cuali y cuantitativa diferencial con respecto a otras leches. Veíamos en la tabla inicial, contienen más sólidos totales, más materia grasa, proteína, lactosa y minerales, que la de vaca y cabra, y diferente composición de estos sólidos, especialmente de la grasa, por lo tanto las características sensoriales de los quesos son marcadamente diferentes. Es muy distinto un queso elaborado a partir de leche de cabra respecto a un queso elaborado a partir de leche de oveja. El color malfil amarillento o amarillo pajizo de la pasta se debe a que la leche de oveja tiene menos contenido de pigmentos carotenos. En este caso, no es tan blanco. La cabra directamente no tiene los pigmentos carotenos que tiene la leche de vaca. La oveja tiene menor cantidad, pero algo tiene. No es tan blanco un queso de oveja como es el de queso de cabra. Sería un intermedio entre un queso de cabra y un queso de vaca. Por su mayor tenor graso presenta siempre una alta cremosidad y untuosidad en la boca, variable entre quesos, pero siempre notoria, y además se presenta aroma tipo animal que pueden asociarse o identificarse como a cuero, oveja y se deben a la presencia de compuestos en la leche. También los ácidos grasos volátiles cumplen sus funciones, que son liberados durante la maduración del queso y que les confiere los aromas típicos. Son picantes en diferente intensidad y siempre muy persistentes, es una característica de los quesos de oveja. Los principales productores europeos son España, Francia, Grecia, Italia y Portugal. También se elaboran en Asia y África. En Argentina los más conocidos son el tipo manchego y pecorino. También los hay frescos, semiduros, ahumados, especiados y duros. El tipo manchego, porque manchego también es denominación de origen, el manchego es un queso específicamente de una región de España, de la región del Canal de la Mancha, que son ovejas manchegas, y es muy exclusivo de esa zona y dan origen al auténtico queso manchego. Hay mucho lío con lo que son los nombres. En México hacían el queso manchego, nada que ver, porque era leche de vaca y otro tipo de queso, entonces, bueno, muchos problemas judiciales. Ahora lo llaman tipo manchego y en el resto del mundo también tipo manchego. Pero es un queso
digamos, muy particular de una determinada zona. El pecorino romano es un, también característico de Italia, es un queso más de pasta dura, con un cierto picor característico, también es de una región italiana. Bueno, ahí veíamos un queso manchego. El Roquefort, lo hemos hablado también el otro día en la clase, en la charla de quesos con hongos, es un queso azul francés de leche de oveja coagulada procedente de la región de Cauces del Aveyron. También la denominación de origen la obtuvo en 1925, en 1979 fue reconocido por la AOC y en 1996 por la AOP. El auténtico Roquefort, decíamos que es propio también de una región de Francia y es exclusivamente hecho con leche de oveja. Muy mal llamado acá Roquefort a los quesos azules hechos con leche de vaca, justamente a partir de una normativa, una denominación de origen y la imposibilidad de llamar Roquefort, se llaman quesos azules. Pero no solamente acá es distinta la región, sino también, como en el caso del manchego mexicano, el tipo de leche. El Roquefort es exclusiva de leche de oveja, y acá se hacen los mal llamados Roquefort con leche de vaca, entonces está totalmente distorsionado ese tipo de queso. El queso pirenés de leche de oveja de pasta semidura, característico de los Pirineos franceses, de consistencia plástica, masa cerrada y fundente al paladar, de sabor intenso a partir de los 3 meses de estacionado. El periodo apto para el consumo es de 8 meses de la fecha de elaboración. En general acá cuando se hacen con leche de cabra, con el alto contenido de materia grasa, vamos a ver en quesos dos que algunos tipos de semiduro y todos los duros los vamos a desnatar, a quitar materia grasa. En general con leches de cabra, leche de oveja no se hace ese procedimiento, entonces de alguna manera siguen sosteniendo ese sabor característico porque también tienen en su composición toda la materia grasa. El queso manchego, el que hacíamos referencia inicialmente, de pasta dura con marcado sabor a la tipicidad de esta leche, levemente picante, es originario de la región de La Mancha, España, donde posee denominación de origen controlada. Puede consumirse a partir de las 2 semanas de elaborado hasta un año. A partir de los 3 meses recibe el nombre de manchego curado. Esto se hace en piedras blancas, pero también, no se puede llamar manchego, es tipo manchego, se tiene que llamar. El queso pecorino es su receta originaria de Italia, Cerdeña, donde posee denominación de origen controlada como pecorino romano, de pasta extra dura, cocida, granulosa y sabor picante. Su estructura es frágil y quebradiza, ideal para acompañar pasta, dar puntos a salsas, risotto. Su maduración es de 8 meses, a partir de dicha fecha se encuentra óptimo para el consumo. Luego de 8 meses es un queso también intenso, pero bueno, intenso pero rico para muchos. Y finalmente nos vamos a los que son los quesos de búfala. La leche de búfala ocupa aproximadamente el 12% de la producción mundial y es la que más rápido está creciendo en relación a los demás. En Argentina no hay tanto crecimiento. Tal vez en algún momento había una fábrica que era la Salamandra, que hacía la bufarela, que era mozzarella de leche de búfala. Bueno, esa empresa tuvo problemas, cerró, ahora está otra vez la Salamandra como una cooperativa que los empleados la están trabajando, pero no están haciendo leche de búfala, están haciendo queso común, muy poco, y fundamentalmente dulce de leche, nada que ver con búfala. Pero hay otras, no sé si Granja Ribata no estaba haciendo algo de leche de búfala, no estoy seguro, en su momento me parece que sí, y por ahí en Córdoba alguna fábrica que puede estar haciendo un queso de búfala. La leche de búfala es altamente nutritiva y excelente para la elaboración de quesos porque posee un óptimo rendimiento en la fabricación, ya que tiene más sólidos totales como grasa, proteína y lactosa que la leche bovina. La coloración blanca opaca de la leche es provocada por la ausencia de pigmentos carotenoides. También. Bueno, ahí tenemos
un queso tipo semiduro de búfala, también color blanco, algunos problemitas en el aspecto interior. Queso mozzarella originario de Italia, regiones de Campania y el Lazio. Es un queso de pasta blanda sin maduración que pertenece al grupo de los quesos italianos de pasta hilada o filata. Este queso especie es de mayor importancia comercial en Italia. Se lo puede conocer con el nombre de bocconcino, pulpeta y escamorza. Acá también hay bocconcinos y pulpeta, pero en general son con leche de vaca. Pero bueno, parece que los originarios son con leche de búfala. Se presenta sumergido en un líquido conservante, suero o salmuera. En Argentina se lo conoce como bufarela. Acá está una mozzarella de búfala o una bufarela, y estos son tipo los bocconcinos. Bien. Bueno, como les dije inicialmente, es una presentación cortita, chiquita. ¿Qué se pretende? Que conozcan, que sepan que hay quesos elaborados de otras especies. No está demasiado difundido todavía en el país estas elaboraciones. Van ganando espacio a medida que va pasando el tiempo. Hay fábricas, como decíamos, de Piedras Blancas, u otras fábricas que están trabajando, pero es muy minoritario. De por sí el hecho de que las cabras o la oveja o la misma búfala, los volúmenes que pueden obtenerse de los animales es muy inferior a lo que es una leche de vaca, hace que sean mucho menos cantidad a producir. Por eso volvemos al término gourmet, que se decía que son productos muy específicos que tienen un determinado nicho especial para su consumo. Pero bueno, la verdad que es muy interesante saber un poco esa tecnología. Lo que hay que tener en cuenta en la elaboración, en general se utilizan los mismos insumos que se utilizan para una leche de vaca. Usamos el calcio, usamos fermentos, usamos coagulante. Por ahí como varían el tema de la composición proteica, hay que ver qué cantidad de coagulante, porque tenemos más proteína para coagular, a lo mejor con menos coagulante podemos trabajar mejor o trabajar de la misma manera. Las leches de cabra suelen tener una acidez más elevada, pH más bajo, pero después en general las elaboraciones son muy similares. En general, lo que les decía en algún momento, no se desnata. Eso hace que quesos de pasta dura, que estamos acostumbrados que se tiene que desnatar con muy poca grasa en lo que es leche de vaca, en un queso de cabra o un queso de oveja sin desnatar con toda la materia grasa, más allá de que va a ser más difícil para secar por todo el tema de lo que significa el trabajo en tina y la eliminación de la humedad por tanta cantidad de materia grasa, también esa materia grasa lo que produce y todos los compuestos, los ácidos grasos volátiles que nombramos, que son de alta participación. Entonces, un poco, Profe, bueno, sí, disculpe, una ¿no? consulta. ¿Y las curvas de acidez, por ejemplo, en el caso de ese luciñón, que es como un cremoso, serían iguales a las Muy del cremoso? similares, muy similares. Por ahí partimos de un poquito menos de pH, porque suelen tener un poquito más de acidez, pero en general también se hace una curva que desde que se moldea hasta que llega al pH va a estar entre 2 horas, 2 horas y media, 3, y no buscamos que baje de 5,20 de pH. Es todo similar a un queso cremoso en el caso de Lusignan. Después, cuando hacemos un queso chevrotín, buscaremos asimilarlo a lo que es un tipo de queso duro, un pecorino, lo que es un queso duro, con sus curvas muy similares a las que son los quesos de vaca. Sí, sí, en eso no hay grandes diferencias. Pero eso, lo que cambia es la especie y todo lo que conlleva, pero fundamentalmente tiene que ver que cambian las características, los atributos sensoriales, porque estamos con otra composición, no solo cuantitativa, sino cualitativa de la leche de la especie que se refiera. Incluso la cabra respecto a la oveja también cambian, eh, pero bueno, eso, digamos, en la medida que tengan la posibilidad de probar algún queso de cabra, algún queso de oveja,
compararlo con un queso de vaca, van a ver que, que hay cambios.